Algunas escenas de este programa han sido recreadas. One World Trade Center, Ciudad de Nueva York. Viernes 26 de febrero de 1993. El estacionamiento del sótano era la escena de una absoluta destrucción cubierta por un humo espeso. Una mujer sola, atrapada y sangrando, llamó a la policía. La policía de Nueva York recibió muchas llamadas de emergencia ese día, mientras la vida real se transformaba en una película de desastres. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. El Centro Mundial de Comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Los atentados terroristas ocurren en otros países, no aquí en los Estados Unidos. Aún así, en 1993, ocurrió en la ciudad de Nueva York. El atentado al World Trade Center afectó nuestra noción de la seguridad nacional. Nos hizo cambiar la creencia de que no éramos vulnerables al terrorismo. Las cicatrices que dejó en nuestra confianza nunca podrán sanar. Si pasó una vez, ¿podría volver a pasar? Era la pregunta en la mente de todos. Pero nadie la decía en voz alta. Soy James Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. En algún lugar de un cráter de 5 pisos de profundidad, entre los escombros estaba la clave para identificar a los terroristas. Al menos era lo que los investigadores esperaban. El bombardeo al Centro Mundial de Comercio. A las 12:18 de la tarde del 26 de febrero de 1993, la confusión y el pánico se apoderaron de la Torre 1 de 110 pisos del World Trade Center. Las personas estaban atrapadas en los ascensores. Se había ido la luz. El humo oscureció los pasillos. Miles de personas heridas y en pánico se asfixiaban mientras intentaban escapar a ciegas de lo que parecía ser una pesadilla. El ingeniero que diseñó las torres anticipó varios desastres potenciales. Diseñó su estructura para resistir la violencia de un huracán y algo tan inimaginable como el impacto de un avión lleno de combustible. ¡Rápido, vamos! Parecía que algo había sido pasado por alto, pero nadie sabía qué. Ese día, la Torre 1 se convirtió en la chimenea más alta de la ciudad. Las escaleras parecían ductos de humo, halando humo del sótano que oscurecía cada piso. En las primeras horas de caos, lo único que sabían los oficiales era que la causa del problema estaba en el estacionamiento del sótano. Neil Herman, supervisor de las Fuerzas Conjuntas Especiales contra el Terrorismo de la Oficina del FBI de Nueva York, estaba a unas cuadras del Trade Center. Sin conocer la causa del caos, el FBI se encargó de buscar respuestas. Al principio pensamos y nos dijeron que quizás había sido un incendio o un transformador. Unos minutos más tarde, se hizo evidente, debido al tráfico en las radios de la policía, que se trataba de algo más allá de un simple incendio o de algún tipo de accidente. Y tanto yo como miembros de las Fuerzas Conjuntas Especiales contra el Terrorismo nos dirigimos al World Trade Center. La primera preocupación era sacar a las víctimas atrapadas del edificio. El gran daño provocó problemas logísticos para los rescatistas. Muchos de los que estaban adentro lucharon para salir por sus propios medios. Los ascensores se habían averiado y los que se encontraban en el último nivel debieron bajar 110 pisos caminando. Hubo lesiones muy graves a causa de la inhalación de humo. Mientras cientos de integrantes del personal de emergencia seguían en labores de rescate, los agentes del FBI enviados al World Trade Center recorrían el área en busca de alguna pista de lo que pudo haber causado la devastación. La destrucción fue enorme. Las calles de la ciudad alrededor del complejo estaban colapsando. El Hotel Vista, que se encuentra entre las dos torres, sufrió enormes cantidades de daños.
De inmediato, los investigadores supieron que lo que sea que haya ocurrido debajo del nivel de la calle tenía la suficiente potencia como para subir 4 pisos de estacionamientos hasta la calle y más allá. El agente especial Chuck Stern de la unidad antiterrorista del FBI comenzó el proceso para organizar la investigación. Comenzó a parecer que podía ser una explosión criminal. Yo diría que en el transcurso de 1 hora luego del estallido y después, por supuesto, más y más información seguía llegando. Teníamos agentes especiales del FBI que eran técnicos en explosivos trabajando allí, junto al escuadrón de bombas del Departamento de Policía de la ciudad, y llegaron a la misma conclusión, que de eso era de lo que se trataba. A primera hora de esa tarde, 200 agentes y personal de laboratorio de la unidad de explosivos de la sede del FBI se trasladaron allí para ayudar a los cientos de técnicos de los escuadrones de bombas de la ATF y la Policía de Nueva York, que ya estaban en el lugar. Localizar a los sobrevivientes y rescatarlos era su única preocupación. Los esfuerzos de rescate se concentraron mayormente en el área del estacionamiento. Mientras avanzaban lentamente entre los escombros, los rescatistas se sintieron sorprendidos y aliviados al encontrar sobrevivientes. Al seguir avanzando, llegaron a un área que había sufrido una enorme destrucción. Los técnicos de bombas del FBI, la ATF y la Policía de Nueva York iban enfundados en sus equipos de protección para ayudar en la búsqueda. Algunos llevaban cámaras de imágenes térmicas para localizar cuerpos atrapados entre los escombros. Los descubrimientos se volvieron más horripilantes. 6 personas fueron encontradas muertas. Entre ellos estaban John D. Giovanni, un vendedor de suministros dentales que había estacionado su auto en el estacionamiento subterráneo. Robert Kirkpatrick, William Mako, Stephen Knapp y Monica Smith también murieron. Trabajaban para una compañía que realizaba mantenimiento al World Trade Center. Mónica estaba embarazada de su primer hijo. Wilfredo Mercado, un empleado visto por última vez descargando una furgoneta en el estacionamiento, fue encontrado muerto bajo 4 metros de concreto. Dentro del estacionamiento había una escena apocalíptica. Los escombros y el concreto se dispersaron cientos de metros en todas las direcciones. Cientos de autos fueron demolidos y hubo pequeños incendios a causa del combustible derramado. Las bombas drenaban una inundación de agua y aguas hervidas de las tuberías rotas. Por arriba, 6 toneladas de concreto se aferraban a barras retorcidas. Los cables de fibra óptica se enredaron. Para los agentes del FBI no había forma de que la causa de estos daños fuera accidental. El agente especial Chris Roney, de la unidad de explosivos del laboratorio del FBI, evaluó los daños. Mientras analizábamos el daño en el edificio, incluso en sus primeras etapas, quedó claro que fue una bomba muy grande, un gran artefacto explosivo de cientos de kilos. Fue obvio desde el principio. No sabíamos qué tan grande era. Colocado en el sótano de uno de los niveles del estacionamiento, muy probablemente en un vehículo. Si las conclusiones iniciales de los agentes eran correctas, este sería el mayor acto de terrorismo en suelo norteamericano para ese momento. ¡Sigan buscando! La mañana siguiente a la explosión, los equipos interinstitucionales se prepararon para la primera inspección profunda de la destrucción. Además de la continua búsqueda de víctimas, ahora buscaban alguna pista que pudiera explicar la explosión. Pero se les instruyó de forma explícita que no movieran ninguna evidencia. La integridad de los niveles inferiores se vio severamente debilitada. Cualquier perturbación podía ocasionar que el poco soporte que quedaba colapsara sobre los que estaban adentro. El piso del nivel B2 del estacionamiento se había derrumbado, haciendo que cientos de autos de los 3 niveles inferiores cayeran varios pisos. Todos los vehículos terminaron en el nivel inferior, aplastando la sala de refrigeración de la torre.
En realidad, los ingenieros nos dijeron que los escombros amontonados alrededor de las columnas eran como una pajilla metida en un montón de arena, y no se podían mover los escombros porque eso eliminaba el poco apoyo que quedaba y que sostenía el Hotel Vista. Los equipos de construcción pasaron horas reforzando las paredes y columnas en los niveles del estacionamiento para que los agentes y los investigadores pudieran explorar la escena con seguridad. Luego de varias horas, los agentes y técnicos comenzaron a abrirse paso en el área de la explosión. Era muy escalofriante porque todo estaba desierto y había muchos autos con los maleteros abiertos y cosas así. Y en algunos de ellos se podía escuchar el tic-tac, lo cual era espeluznante en el lugar del atentado. Y era porque las luces intermitentes de los autos se habían activado y seguían parpadeando en algunos de ellos. Poco a poco, los investigadores se acercaban al origen de la explosión conocida como Zona Cero. El daño fue tan extenso que no hubo pruebas concluyentes que señalaran la causa de la explosión. Los pisos quedaron totalmente destruidos, dejando un cráter equivalente a 5 niveles que se extendía a través de la cavidad del edificio. Los investigadores que buscaban residuos explosivos tenían dificultades para encontrarlos. Estaban mezclados con escombros de concreto y materiales de construcción. Tuvieron que tamizar toneladas de tierra y escombros con la esperanza de encontrar algún rastro de evidencia. Cientos de vehículos dañados fueron limpiados y aspirados en busca de residuos. Los agentes persistieron. En alguna parte de la devastación habría respuestas. Cuando las imágenes del bombardeo del World Trade Center se transmitieron por todo el país, las personas reaccionaron con horror e incredulidad. La inocencia de los Estados Unidos había sido destrozada. Estados Unidos se unió a la lista de países víctimas de ataques terroristas. Desesperados por atrapar a los terroristas, la ciudad ofreció una recompensa por su captura, $200,000, la más alta en la historia de la ciudad. Para la mañana del sábado, el FBI había establecido un puesto de comando para esta investigación. Todos los agentes disponibles fueron asignados al caso. Habían recibido cientos de pistas. La mayoría era de personas que describían a vecinos sospechosos. Numerosos grupos llamaban alegando ser los responsables. Aunque la mayoría de estas pistas parecían llevar a callejones sin salida, todas debían ser investigadas. Gracias por su ayuda. De acuerdo. Justo 2 días después de la explosión, mientras los agentes buscaban pistas, los investigadores que procesaban la escena del crimen localizaron un trozo de acero chamuscado y retorcido en lo que se pensaba que fue el centro de la explosión. Era parte de un vehículo destrozado por la explosión, quizás del vehículo que transportaba la bomba. Los investigadores encontraron una serie de dígitos estampados en los restos metálicos. A pesar de que se les instruyó de forma explícita que no movieran la evidencia, consideraron que su hallazgo era lo suficientemente significativo como para anular el protocolo. Los restos metálicos fueron colocados en una camilla y llevados a la parte superior del cráter. Al llegar a la superficie, los agentes de inmediato trasladaron lo encontrado a un laboratorio forense, instalado por el Laboratorio Criminal de la Policía de Nueva York. Con cuidado, por favor. En el laboratorio, los agentes y examinadores tuvieron dificultades para determinar el significado de las marcas. Se llamó a un investigador de las Fuerzas Especiales Conjuntas contra Crímenes en Vehículos para examinar los escombros. $729. Su análisis proporcionaría el primer avance importante en la investigación. De inmediato llamaron al agente especial Stern. Él dijo, Chuck, mira lo que tenemos aquí. Y le dije a la persona que me los mostraba, amigo, no imaginas lo que encontraste. Este es un número confidencial de identificación de vehículo. Está bien. Henrik. Los números confidenciales VIN son tan únicos para un automóvil como lo son las huellas dactilares para una persona.
El número oculto permite a las autoridades determinar si un vehículo en particular ha sido robado. También les proporciona a los investigadores información detallada acerca del vehículo, incluyendo quién es el dueño del auto. En 15 minutos, los investigadores pudieron ingresar el número confidencial en la computadora del Centro Nacional de Información Criminal, que guarda un registro de los vehículos que han sido reportados como robados. Obtuvieron respuesta de inmediato. El número pertenecía a una furgoneta Econoline que había sido reportada como robada del local DIB en Jersey City, Nueva Jersey. De inmediato contactaron a la oficina del FBI en Newark. En cuestión de minutos, los agentes llegaron al local. El FBI estaba preparado para descubrir a quien fuera o cualquier cosa relacionados con la furgoneta. Esta furgoneta Econoline, de hecho, era una del tipo Ryder Rental, que fue alquilada por un individuo llamado Mohamed Salameh y que luego fue reportada como robada. Y gracias a la gerencia de DIB Leasing, supieron que Salameh había hecho un depósito de $400 por la furgoneta y que intentó con insistencia recuperar ese dinero. Luego de consultar con los fiscales federales a última hora de la tarde del miércoles, se tomó la decisión de tener un agente encubierto del FBI en DIB para cuando Salameh regresara por su depósito a la mañana siguiente. Pasaron el resto de la noche investigando los antecedentes de Salameh. Se enteraron de que Mohamed Salameh era un inmigrante de 25 años de ascendencia palestina. Había llamado la atención de las autoridades por ser simpatizante del fundamentalista musulmán El Sayed Nosser, cuya rotunda oposición a los gobiernos de Israel, Egipto y Estados Unidos no era ningún secreto. El agente encubierto se hizo pasar por un representante de Ryder y le dijo a Salameh que necesitaba más información acerca del robo de la furgoneta antes de devolverle el depósito. Luego de discutirlo, Salameh salió del lugar con los $400. Al salir de la oficina, docenas de agentes del FBI que habían estado monitoreando la conversación abordaron a Salameh. Menos de una semana después del bombardeo, el FBI tenía a un sospechoso bajo custodia. Salameh no les dijo mucho a los agentes que lo interrogaron sobre el atentado, pero ellos sabían que era probable que él no hubiese actuado solo. La investigación tomaba un rumbo más claro. Cuando Salameh fue arrestado, los agentes recolectaron varios objetos personales, incluida su billetera, la cual contenía varias tarjetas de presentación y números de teléfono. Comenzaron buscando la dirección que tenía en su licencia de conducir. Un antiguo compañero de habitación les dijo a los agentes que Salameh ya no vivía en ese lugar. Sin embargo, lograron encontrar algunas de las pertenencias que había dejado allí. Había recortes de noticias, fotos relacionadas con Nosser, y una foto de él y Nosser juntos. Había numerosos registros bancarios. También encontraron más nombres y números que investigar. Obtuvimos algunas direcciones. Encontramos varios números telefónicos. Pudimos obtener el código de identificación y así monitorear llamadas telefónicas entrantes y salientes. Y una vez que comenzamos, de nuevo se revelaron nuevas pistas. Los investigadores también recibieron ayuda del público. Pocos días después del arresto de Salameh, el gerente de las instalaciones de almacenaje Space Station en Jersey City llamó al FBI. Las personas que alquilaron la unidad 4344 habían recibido varias entregas de compañías químicas justo antes de la explosión en el World Trade Center. El gerente pidió una llave y abrió la unidad. En el interior encontró lo que parecía ser parafernalia para fabricar bombas. Los agentes del FBI llegaron a la misma conclusión. Adentro, los investigadores hallaron varios compuestos que podían usarse para fabricar explosivos. Sus hallazgos fueron enviados al laboratorio del FBI para ser analizados.
También hubo muchas otras pistas que surgieron de la búsqueda en la instalación de almacenaje. Recibos de productos químicos, registros bancarios y telefónicos y un extra inesperado, un registro de las idas y venidas del sospechoso. Para ingresar a la instalación, cada arrendatario tenía que ingresar su código de acceso especial en un teclado ubicado en la entrada. Cada vez que un arrendatario ingresaba su número, este se registraba en un sistema computarizado. Los agentes pudieron determinar las veces que se accedió a la unidad 4344. Luego la policía armó una rueda de identificación. Doug Maylin, gerente de Space Station, identificó a Mohamed Salameh como el hombre que alquiló la unidad. ¿Reconoce a alguien? Lo reconoció con facilidad porque Salameh visitaba su unidad con frecuencia. Según la experiencia de Melvin, por lo general los clientes no tienen motivos para hacer eso. Siguiendo con la búsqueda de una posible pista, los agentes obtuvieron registros telefónicos de un teléfono público justo afuera de la instalación de almacenamiento. Un nombre de la lista de personal que recibió llamadas de ese teléfono ya era conocido por el FBI. Ese nombre era Nidal Ayad. El nombre de Nidal Ayad apareció por primera vez en una lista de tarjetas de presentación que se encontraban en la billetera de Salameh. Ayad trabajaba como ingeniero químico. Una semana después del arresto de Salameh, los agentes se dieron cuenta de que Ayad había llamado a una empresa química preguntando por productos químicos. La posibilidad de que ocurriera otro atentado era terriblemente posible. Parecía que se estaba gestando otro acto de violencia. Los agentes sintieron que tenían suficiente información para obtener una orden de arresto para Ayad. El 10 de marzo, el FBI allanó su casa en Nueva Jersey, mientras él cenaba junto a su familia. ¡No lo comprendo! No lo comprendo. Luego de buscar en su casa, los agentes de inmediato se dirigieron a su lugar de trabajo, Allied Chemical. Allí confiscaron registros telefónicos y estados bancarios que podrían vincularlo con Salameh. Sin embargo, el vínculo más irrefutable entre Ayad y el atentado provino de su computadora. Fue confiscada y luego examinada a fondo. Nuestro personal técnico pudo restaurar un archivo borrado que resultó ser una carta atribuyéndose el mérito por el atentado del World Trade Center a nombre de una organización conocida como el Quinto Batallón del Ejército de Liberación. Una carta similar había sido enviada al New York Times 4 días después de la explosión. En ella, el grupo calificó el bombardeo como un acto de terrorismo para protestar contra el apoyo de los Estados Unidos a Israel. También había una segunda carta que Ayad no tuvo tiempo de enviar. Prometía otra explosión. Aunque la investigación avanzaba muy rápido, cada nuevo descubrimiento revelaba la existencia de una conspiración grande y en curso. La posibilidad de que ocurrieran más ataques crecía día tras día. Mientras el FBI intentaba saber más de los principales sospechosos de la explosión en el World Trade Center, Salameh y Ayad continuaban obstaculizando sus esfuerzos. El análisis de todos los registros telefónicos confiscados llevó a los investigadores hasta un apartamento en Jersey City. El arrendador, que era dueño del apartamento número 40 en la avenida Panrapo, confirmó que Salameh y otra persona alquilaron el apartamento a principios de enero de 1993 hasta finales de febrero, solo 2 meses después. El propietario no pudo confirmar la identidad del compañero de habitación de Salameh, cuyo nombre solo conocía como Rashid. Lo más probable es que ese nombre fuera un alias. Se emitió una orden de captura. Después de ejecutar la orden de captura, los agentes descubrieron que el apartamento 40 en la avenida Panrapo era la fábrica de bombas, el lugar donde los conspiradores mezclaron un explosivo con la suficiente potencia como para sacudir el World Trade Center. Dentro del apartamento y en un estacionamiento adyacente, los forenses del FBI encontraron rastros de una amplia gama de productos químicos. Estos artículos fueron recolectados y luego se llevaron al laboratorio del FBI en Washington, D.C. Mientras los agentes registraban el departamento, la identidad del misterioso compañero de cuarto de Salameh se reveló.
encontraron documentos para solicitar asilo político a nombre de Ramzi Youssef, quien según los documentos había sido detenido en septiembre de 1992 en el aeropuerto Kennedy por intentar ingresar al país sin una visa. El apartamento en la avenida Panrapo era una mina de oro para el FBI. Aún nos queda mucho que... Antes de descubrir el apartamento, los examinadores del laboratorio del FBI solo pudieron especular a partir de las muestras de residuos tomadas en el World Trade Center, que la bomba utilizada estaba formada por el compuesto altamente explosivo nitrato de urea. Sin embargo, el descubrimiento de la fábrica de bombas de la avenida Panrapo les permitió estar seguros. Desde los laboratorios de la sede del FBI en Washington, D.C., el agente especial Rowney reportó los hallazgos. Del análisis en el laboratorio, llegamos a la conclusión de que estaban hechos con nitrato de urea, es decir, una mezcla explosiva casera. No existe ese producto a nivel comercial, así que tuvieron que mezclarlo ellos mismos. Y cuando finalmente localizamos el almacén o taller donde fabricaron la bomba, esto pudo confirmarse. Esos materiales o sus restos estaban disponibles y confirmamos que esto sí era lo que estábamos viendo en los residuos del laboratorio. Los interrogatorios a los testigos y los análisis de registros telefónicos continuaron. Se realizaron sobre todo en los lugares donde se encontraron los elementos clave de la conspiración. Todos los interrogados mencionaron haber visto a un individuo de aspecto peculiar en compañía de Salameh y Ramzi Youssef. Los registros telefónicos ayudaron a identificar a ese individuo como Mahmoud Abu Halima. Cuando los agentes concentraron su investigación en Abu Halima, se enteraron de que poco después del bombardeo había huido del país. Abu Halima era bien conocido por las autoridades por sus asociaciones con el Sayyid Nasser. Abu Halima también era cercano al clérigo radical musulmán Sheikh Omar Abdul Rahman, quien más tarde sería sentenciado a cadena perpetua por conspiración para bombardear varios monumentos de la ciudad de Nueva York. Poco después de que los agentes se enteraran de que Abu Halima había huido del país, las autoridades egipcias contactaron al FBI para informarles que había sido arrestado y detenido en El Cairo. Abu Halima era buscado allí por conspirar contra el presidente egipcio Hosni Mubarak. Las negociaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Egipto fueron exitosas. Los agentes viajaron a Egipto y se llevaron a Abu Halima bajo custodia del FBI. Cuando fue entregado a los agentes del FBI, tenía las manos esposadas y su cabeza completamente cubierta. Le dijo al FBI que creía que se lo llevarían para matarlo. Aliviado de estar bajo su custodia, habló con los agentes en el vuelo de regreso a Nueva York. Dio diversas declaraciones que luego fueron utilizadas en su contra en el juicio. Uno de los puntos clave que reveló fue, ya saben, de Rashid, lo que más tarde se determinó que era un alias utilizado por Ramzi Youssef. Abu Halima le dijo a Stern que él y Youssef se habían conocido en Afganistán en un campamento secreto para los combatientes de la libertad musulmana, Mujahideen, un campamento de entrenamiento para terroristas internacionales. En cada paso de la investigación aparecía el nombre de Ramzi Youssef. Era un terrorista internacional conocido y experto con explosivos. Los agentes ahora creían que él era el cerebro detrás del atentado del World Trade Center. El FBI comenzó a buscar a Youssef. Pronto supieron que había huido del país la noche del atentado al Trade Center. La cacería internacional de Ramzi Youssef había comenzado. Mientras tanto, los agentes intentaban determinar cómo y cuándo llegó Youssef a los Estados Unidos. Se dijo que el día en que Ramzi Youssef llegó a suelo estadounidense fue el día en que llegó el terrorismo a los Estados Unidos. El 1 de septiembre de 1992, el sombrío experto en fabricación de bombas entrenado en Afganistán llegó al aeropuerto Kennedy de Nueva York. El riguroso examen hecho por el FBI del manifiesto del pasajero del vuelo de Youssef ese día reveló otra pista. No había ingresado solo al país en septiembre de 1992. Con él estaba Ahmad Ayad. Pero Ayad había sido detenido por los agentes de aduanas por poseer un pasaporte sueco falso.
En la maleta de Ayad, los agentes de aduanas encontraron una biblioteca de manuales sobre fabricación de bombas y conflictos de guerrillas. La maleta fue confiscada y Ayad fue arrestado y encarcelado por fraude con pasaporte. Para el FBI, Ayad no parecía ser un conspirador. Estuvo encarcelado desde septiembre de 1992 y durante el atentado al Trade Center en febrero de 1993. Por suerte para los agentes, el sistema penitenciario requería que se grabaran todas las conversaciones telefónicas. Sin saberlo, Ayad había dejado un rastro y los agentes lo siguieron de inmediato. Y comenzamos a notar que él usaba diversos métodos, sobre todo a través de llamadas entre tres, donde llamaba a otro individuo y luego ese individuo redirigía las llamadas. Estaba en contacto con los otros conspiradores y, de hecho, estaba tratando de ayudarlos a completar su misión de construir esta bomba. Ayad fue interrogado por agentes del FBI sobre sus contactos y su conocimiento del atentado. No dijo mucho. Su silencio no fue suficiente para evitar que los agentes del FBI lo arrestaran y acusaran por su conexión con el atentado. Con 4 conspiradores ahora bajo custodia, las autoridades decidieron llevarlos a juicio mientras la búsqueda de otros terroristas continuaba. En septiembre de 1993, 6 meses después del atentado del World Trade Center, Salameh, Ayad, Abu Halima y Ayad comparecieron ante el Tribunal Federal de Nueva York. Cuando comenzó el juicio en septiembre de 1993, en realidad tuvimos que realizar 2 investigaciones en una. Tuvimos que realizar una investigación para seguir identificando a los responsables, ubicar a los que también fueron acusados y estaban fugitivos. También prepararnos para un juicio de 6 meses que finalizaría en marzo de 1994. Para entonces, los examinadores habían procesado numerosas escenas del crimen. El World Trade Center, las instalaciones de almacenamiento y la fábrica de bombas. El 70% de la furgoneta que tenía la bomba había sido recolectado. También hubo una gran cantidad de recibos, registros telefónicos y entrevistas. Se recogió una gran cantidad de evidencia. Ahora dependería de un jurado determinar si eso era suficiente. En septiembre de 1993, 6 meses después del bombardeo, los fiscales federales estaban listos para mostrar a un jurado cómo los acusados llevaron a cabo el bombardeo del World Trade Center. La conspiración comenzó poco después de que Ramzi Youssef llegara a Estados Unidos en septiembre de 1992. Se mudó con Salameh y los dos se hicieron buenos amigos. La amistad se fundó en un odio mutuo hacia Israel y el deseo de interrumpir el apoyo de Estados Unidos al gobierno israelí. Eligieron el World Trade Center como el escenario para articular su agenda política. Las torres del World Trade Center eran los edificios más altos de la ciudad y se elevaban unos 400 metros de altura sobre el pavimento. Además de las 2 torres, el complejo incluía el Hotel Vista, numerosas áreas comerciales subterráneas y entradas a las líneas de metro que conectaban a Nueva York y a Nueva Jersey. Debajo había 5 niveles de estacionamiento y cada nivel tenía más oficinas y negocios. Los terroristas decidieron que la bomba podría causar más daño y acabar con más vidas al ser colocada en el estacionamiento. El plan se llevó a cabo. Los recibos mostraron que en noviembre Youssef usó un alias para comprar productos químicos. Durante todo el invierno compraba más, mientras perfeccionaba la fórmula de su bomba y trabajaba en el plan de ataque. ¿En dónde están las X? Los productos químicos fueron entregados al almacén Space Station. Salameh o Youssef firmaban para recibirlos usando alias para asegurarse de que ningún rastro escrito los llevara a ellos. Youssef estaba desesperado por los manuales de fabricación de bombas confiscados del equipaje de Ayad.
Youssef desarrolló un ingenioso sistema de llamadas de 3 vías para evitar el rastreo del teléfono desde la prisión de Ayad, en la ciudad de Nueva York, a su apartamento en Nueva Jersey. Primero, Youssef llamaba a un puesto de hamburguesas en Dallas, Texas, donde trabajaba su amigo Iyad Ismoil. Luego Ismoil llamaba a Ayad mientras Youssef esperaba en la otra línea. Aquí estoy. No. Oye, Cuando Ayad contestaba el teléfono en prisión, Ismoil lo conectaba con Youssef. Sí, pásale el teléfono a Ayad. Ayad, ¿cómo te va? Juntos, los tres pudieron discutir la construcción de la bomba. no tengo los planos. No. Al jurado se le mostró de forma muy metódica todo lo que los terroristas habían hecho para protegerse entre ellos. Estos hombres no serían disuadidos. Los fiscales continuaron. Una tarde de invierno, la trama de los terroristas se estancó. Salameh y Youssef conducían desde la casa de Abu Halima en Nueva Jersey cuando Salameh perdió el control de su auto. Solo sufrió heridas leves. Youssef sufrió heridas más graves. Fue hospitalizado por una semana. Youssef llamó a las compañías químicas desde su cama en el hospital. El FBI descubrió a quién llamó y cuándo, a través de los registros telefónicos del hospital. Mientras Youssef se recuperaba, Salameh, Ayad y Abu Halima se adentraron en el bosque de Pensilvania. Allí probaron un prototipo de su mezcla mortal. Explotó, pero necesitaba más potencia. Entonces, en los próximos días, Ayad intentaría comprar gas de hidrógeno comprimido. El hidrógeno se usa con tanta cotidianidad en los bombardeos terroristas en el Medio Oriente que se le considera como una firma distintiva. A pesar de que Ayad trabajaba como ingeniero químico, tuvo problemas para encontrar una compañía que se lo vendiera. El 16 de febrero, el químico Ayad alquiló un automóvil para explorar el World Trade Center. Las huellas dactilares de Salameh en el volante revelaron que él lo conducía. Estas huellas también estaban en el boleto para el nivel B2 del estacionamiento. Un boceto encontrado más tarde mostró que Ayad había hecho un bosquejo del esquema del piso. Luego, solo 4 días antes del bombardeo, a petición de Youssef, Iyad Ismoil llegó a Nueva York desde Dallas para ayudar a terminar la fabricación de la bomba. Ismoil también condujo el vehículo que llevaba la bomba al estacionamiento. Era amigo de confianza de Youssef y había sido taxista en la ciudad de Nueva York, credenciales perfectas para esta delicada operación. El 23 de febrero, Salameh fue a D&B Leasing y alquiló la furgoneta Ford Econoline de 3 metros. Dejó un depósito en efectivo de $400. La construcción de la bomba estaba casi completa. Hubo otra vista de reconocimiento al estacionamiento del World Trade Center. World Trade Center, recepción y despacho. En un Chevy Corsica vino tinto alquilado por Ayad, con Salameh registrado como segundo conductor, los conspiradores regresaron al estacionamiento con Youssef e Ismoil para determinar el lugar preciso para colocar la bomba. A los miembros del jurado se les mostró otro boleto del estacionamiento que confirmaba la hora de la visita, la marca del automóvil y el nivel del estacionamiento en el que estacionaron, el nivel, el B2. Entretanto, Ayad había contactado a una empresa que le vendiera hidrógeno comprimido. Ordenó 3 tanques grandes, los cuales fueron entregados en el almacén de Space Station al día siguiente. El 25 de febrero, en el apartamento de Panrapo, Abu Halima y los demás mezclaron con cuidado ácido sulfúrico y nítrico con glicerina dentro de una sustancia nitroglicerina volátil y mortal.
Mezclaron unos 550 litros de cristales de urea con varios litros de ácido nítrico. Lo vertieron en grandes cilindros metálicos donde se transformó en una masa similar a un gel. Transfirieron la masa de urea con nitrato a unos recipientes de basura de plástico. Los demás llevaron la furgoneta desde la parte trasera de la casa hasta la puerta del apartamento. Llenaron el área de carga con su creación: un cóctel letal de productos químicos, agentes adhesivos, fusibles y un detonador. Colocaron dentro los recipientes de basura y dispusieron la nitroglicerina fabricada en casa entre ellos. Habían entrelazado 4 largos fusibles a través de tubos quirúrgicos para reducir el humo y la combustión lo suficiente para que los terroristas pudieran escapar. Los fusibles fueron conectados a detonadores y cajas de pólvora y luego se insertaron en cada uno de los contenedores de nitrógeno. Lo único que faltaba era el hidrógeno, que se usó para lograr que la explosión fuera aún más devastadora. En la furgoneta Ryder, seguida por el Corsica de Ayad, condujeron hasta Space Station para buscar el hidrógeno. Lo introdujeron con cuidado en la furgoneta. Apoyaron los 3 tanques rojos detrás de las cajas de nitroglicerina contra las puertas traseras. Yusef e Ismail condujeron la furgoneta desde Nueva Jersey hasta un hotel en Manhattan. Los registros del hotel mostraron que Ismail había reservado una habitación para la noche del 25 de febrero. En la noche, la aparcaron en la parte trasera, oculta a la vista. A las 10 de la noche, desde su casa en Jersey City, Salameh informó a la policía de Nueva York que la furgoneta había sido robada. Inventó la historia de que la aparcó en un supermercado y al salir notó que ya no estaba allí. Más tarde esa noche se reunió con la policía para documentar el robo. Sabía que necesitaría un informe policial válido si quería recuperar su depósito. Los agentes se enteraron de que Salameh había comprado un boleto aéreo de infante en el extranjero, porque era lo único que podía pagar. Necesitaba el depósito de la furgoneta para poder cambiar el boleto por uno de la tarifa de adulto. Una vez el vehículo se reportó como robado, todo estaba a punto. Los terroristas hicieron su último viaje al World Trade Center. Dos minutos después del mediodía del día siguiente, viernes 26 de febrero de 1993, la furgoneta Ryder de los terroristas se detuvo en la rampa del nivel B2 del World Trade Center. El Corsica vino tinto lo siguió. Ismail condujo la furgoneta y Yusef se sentó en el asiento del pasajero. Llevaron la furgoneta hacia un espacio que normalmente ocupaba una furgoneta de la Autoridad Portuaria de Nueva York. Puesto que la Autoridad Portuaria era propietaria del World Trade Center, sus vehículos tenían fácil acceso dentro y fuera del estacionamiento. El auto para escapar los esperaba cerca. Uno de los hombres sostuvo un encendedor de cigarrillos contra el fusible. Tan pronto comenzó a arder, corrieron al Corsica y se alejaron. Las llamas comenzaron a correr 2.5 centímetros cada 2 segundos y medio, silenciosas y casi sin producir humo debido a la tubería quirúrgica. La pólvora fue cargada dentro de detonadores Atlas Rockmaster del tipo utilizado en las demoliciones de grandes edificios. Se usaron 4 fusibles para asegurarse de que la bomba detonara. Yusef, Ismail y los demás salieron del estacionamiento pocos segundos antes de la explosión. A las 12:18 de la tarde, los meses de planificación de esta destrucción estaban a punto de convertirse en realidad.
La explosión golpeó la pared de la torre con una fuerza masiva, destruyendo todo a su alrededor. Más tarde ese día, mientras los trabajadores de rescate y los investigadores seguían llegando a la escena, Youssef abordó con tranquilidad un avión a Pakistán e Ismail abordó un avión rumbo a Jordania. Pocos días después, Abu Halima también había huido. Si los investigadores no hubiesen encontrado y rastreado el número de identificación con tanta rapidez, Salamé probablemente habría escapado también. En el transcurso del juicio de 6 meses, el jurado escuchó el testimonio de 206 testigos y revisó un total de 10.000 páginas de testimonios. En febrero de 1994, un año después del bombardeo, el juicio concluyó. El jurado tardó solo 3 días en llegar a un veredicto. La presidenta del jurado leyó 38 declaraciones de culpabilidad, conspiración, destrucción explosiva de una propiedad, transporte interestatal de explosivos y asesinato. Cuando ella terminó, la sala del tribunal estalló. Ayad y Salamé se levantaron gritando que el veredicto era una injusticia. Solo Abu Halima seguía en silencio. Sentado con calma, con los brazos cruzados, con una sonrisa de desconcierto en su rostro. 3 meses después de sus condenas, el 24 de mayo de 1994, el juez Kevin Duffy condenó a cada terrorista a 1 año de prisión por cada año de vida que les arrebataron a las víctimas, lo cual dio un resultado de 240 años a cada uno, sin posibilidad de libertad condicional. La declaración de las sentencias duró horas y cada acusado dio un largo discurso. Mohamed Salamé, el químico Nidal Ayad, Ahmed Ayad, el hombre que trajo al país los manuales para fabricar bombas, y Mahmoud Abu Halima, conocido como El Rojo, pasarán el resto de sus vidas en prisión. Aunque el juicio de los 4 acusados fue un éxito, el autor intelectual Ramzi Youssef y su cómplice Ayad Ismail aún seguían siendo fugitivos. 4 de los 6 conspiradores en el bombardeo del World Trade Center habían sido condenados, pero el FBI aún seguía en busca de la mente maestra del bombardeo. Mientras continuaban con la búsqueda de Ramzi Youssef y su cómplice Ayad Ismail, los agentes se enteraron de que Youssef estaba involucrado en varios complots terroristas diseñados para derribar aviones comerciales en todo el mundo. Se emitieron advertencias a los viajeros estadounidenses en el extranjero. Más ataques terroristas contra estadounidenses o intereses estadounidenses podrían ocurrir después del veredicto. Youssef era uno de los hombres más peligrosos y elusivos del mundo. Después del incidente del World Trade Center, es obvio y evidente que estaba planeando actos adicionales de terrorismo en todo el mundo. El caso de la conspiración aérea ciertamente revelaba el alcance de lo que se estaba planeando. El hecho de que se estaba moviendo por todo el mundo, por el país y varios países, indicaba una amplia gama de apoyo que él y sus compatriotas tenían. No fue sino hasta febrero de 1995, 2 años después de lo sucedido en el World Trade Center, que Ramzi Youssef fue arrestado en Pakistán y entregado a agentes del FBI. El agente Stern fue enviado a buscar a Youssef y llevarlo a los Estados Unidos. De pronto Youssef estaba dispuesto a confesar. Su odio por los Estados Unidos por brindar apoyo a Israel lo consumía por completo. Le dijo a Stern que eligieron el World Trade Center como su objetivo porque era el símbolo más grande de las finanzas y del imperialismo estadounidense. Sintió que era como un estado de guerra. Lo comparó con los ataques atómicos de los Estados Unidos contra Hiroshima y Nagasaki, donde, según declaró, murieron 250.000 de personas, y sintió que, si él derribaba una de las torres sobre la otra, mataría a esa cantidad de personas, y era un acto similar.
El arresto final se produjo 6 meses después, en junio de 1995. Iyad Ismoil fue encontrado y capturado en Jordania. También fue entregado a los Estados Unidos para ser juzgado por su papel en el atentado. Youssef e Ismoil fueron juzgados juntos en la ciudad de Nueva York. En enero de 1998, luego de ser declarados culpables de los mismos 38 cargos que los otros acusados enfrentaron, un juez los sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez, al llamar a Youssef apóstol del mal, dictaminó que Youssef debía permanecer el resto de su vida en confinamiento solitario. Solo una vida de soledad podría evitar que Youssef conspirara para volver a matar. Con los principales conspiradores encarcelados de por vida, el FBI y otras agencias encargadas de hacer cumplir la ley han tenido la oportunidad de reflexionar sobre la magnitud de esta investigación. El caso del Wall Street Center, en muchos sentidos, fue una verdadera llamada de atención a las fuerzas de seguridad. Fue el mayor acto de terrorismo internacional en el país. Y a pesar de que el terrorismo ha existido aquí por muchos años, ciertamente el alcance que vivimos en el Wall Street Center fue algo único y sin duda mucho más horrible de lo que habíamos visto en el pasado. Los terroristas llevaron a cabo una destrucción de $550 millones en el World Trade Center. El daño financiero causado por la interrupción de los negocios nacionales e internacionales también fue muy evidente. Estados Unidos había sido sacudido por su creencia de que los ataques terroristas internacionales no ocurren en suelo norteamericano. Al poner fin a una conspiración tan compleja y de tan largo alcance tan rápido, el FBI envió un mensaje por todo el mundo. La toma de vidas inocentes nunca será tolerada. La mafia de Nueva York, una organización de bandas salvajes. Para ganar riqueza y poder, blindan sus negocios y matan a cualquiera en su camino. John Gotti fue uno de los miembros de la mafia más crueles. Quería gobernar la ciudad de Nueva York. El FBI tuvo que detenerlo. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Familia criminal Gambino, John Gotti. John Gotti fue ambicioso, poderoso y despiadado. Gobernó con un estilo sensacionalista. Jugó a la fama con los medios y a las escondidas con el FBI. Lo apodaron Don Teflón. No le importaban los cargos, se escapaba. Soy James Castron, exdirector del FBI en Nueva York. Cuando Gotti llegó al poder en el año 85, el crimen organizado tenía sus tentáculos en muchos negocios legítimos. Como en el ajedrez, los capos estaban protegidos por los peones. El trabajo del FBI era atravesar sus defensas y atrapar al rey. John Gotti, condenado. Nueva York es el hogar del crimen organizado en América. Con intimidación, terror y asesinatos, las 5 familias de la mafia de Nueva York corrompieron sindicatos, realizaron extorsiones y se infiltraron en cada industria importante de la ciudad. Los conflictos entre las familias criminales estallan entre quien controla cuál sindicato o qué industria. Estos conflictos son inevitables y resueltos de forma violenta. En la década de los 70, la familia Gambino surgió como la familia criminal más violenta y la más poderosa de la nación. Al llegar el fin de esa década, el FBI decidió que era momento de detener el reino del terror de la mafia. La agencia de Nueva York creó 5 escuadrones asignados a investigar y atrapar a cada familia criminal.
El agente especial Bruce Mau fue asignado para supervisar al escuadrón responsable de atrapar a la familia Gambino. Se percataron de que no atacábamos el crimen organizado en Nueva York, así que formaron escuadrones para atacar a estas familias y acabar con el crimen organizado en Nueva York. Formamos el escuadrón en 1980 y nuestro objetivo era la familia Gambino. Los objetivos principales de Mau fueron los líderes de la familia Gambino. El jefe, Paul Castellano, y su segundo, Neil Delacroce. Castellano tomó el mando de la familia en 1976, cuando Carlos Gambino, líder de la familia, murió de causas naturales. El FBI también tenía en la mira a sus capitanes más poderosos, como John Gotti. Los capitanes controlaban grupos de soldados que llevaban a cabo la actividad delictiva para la familia. Los grupos de Castellano cometerían los crímenes, no así el propio Castellano. Atraparlo parecía imposible. El FBI descubrió que todos los altos mandos de la familia Gambino estaban bien apartados. Dicho ejército era conformado por más de 50 capitanes que controlaban más de 300 soldados. Era una sociedad secreta grande e impenetrable. Se podía acceder a ella solo a través de las cámaras de vigilancia. Pero se aprobó una ley contra el crimen organizado que hizo que ordenar los delitos fuera tan criminal como cometer el propio delito. Para poder enjuiciar con éxito la jerarquía de la familia Gambino, el FBI tenía que grabarlos en secreto hablando de sus actividades delictivas. Mau y su equipo tendrían que trabajar de forma paciente y metódica sobre la compleja estructura de la familia Gambino. Les tomaría años lograr ese objetivo. ¿Me puede ayudar? Soy el agente especial George Gabriel. Los agentes intentaron conocer más hablando con los residentes de los vecindarios en donde actuaba la mafia. Tal vez los reconozca. No. ¿Está seguro? Sí. Observe bien, puede que reconozca a alguien. Mírelas. Obsérvelas bien. Tome su tiempo. Pocas personas quisieron hablar. Solo quienes estaban adentro podían decirle a los agentes quiénes tenían el poder en la familia. Tuvieron que establecerse testigos e informantes que cooperaran. Traicionar a la mafia significaba la muerte. Los informantes serían difíciles de conseguir. Pero algunos estaban dispuestos a hacerlo. La mayoría eran criminales de bajo perfil dispuestos a confesar para evitar juicio y largas sentencias en prisión. Sin importar su interés, les dieron a los agentes algo que no tenían antes: una entrada a las operaciones criminales de la mafia Gambino. Castellano dirigió a la familia como una gran empresa. Apodado dentro de la mafia como el Papa, usó a los sindicatos para fortalecer su dominio en varias industrias de Nueva York. Louis Shilliro, jefe del FBI en Nueva York, era un experto en el crimen organizado. Una de las cosas más influyentes que hizo la familia Gambino fue el control de los sindicatos en Nueva York. Ejercieron una gran influencia con respecto a las personas del sindicato, en cuanto a la industria de construcción y en cuanto a los transportistas y el transporte. Al controlar a los sindicatos de Nueva York, la familia Gambino pudo controlar la construcción y tuvo una gran influencia en el mercado de ropas. Eso generó una enorme cantidad de base financiera para la familia. ¿Tienes los documentos? Castellano sabía cómo mantener sus intereses bajo control. Castellano se percató de lo importante que era gobernar usando el miedo y el terror y usaba las armas de la familia. Tenía un equipo conocido por matar a personas, desmembrar cuerpos y todo tipo de cosas horribles. Aunque Castellano era el don de los negocios, era un sujeto recio, era impulsivo y temperamental, y te mataría sin pensarlo. Llegar de forma directa a Castellano sería muy difícil. Su hogar en Staten Island era una fortaleza bajo constante vigilancia por guardias armados. También instaló un sofisticado sistema de alarma.
Los agentes no tenían pruebas concretas para sugerir que Castellano dirigía los crímenes desde su hogar. Sin aquella evidencia, una corte nunca autorizaría al FBI a colocar micrófonos o interceptar las llamadas en su hogar. Los agentes recorren las calles. Esperaban encontrar un eslabón débil para aprovecharlo, un miembro de la familia dispuesto a exponerse a la vigilancia electrónica. Supieron por los informantes sobre un grupo de la familia Gambino liderado por John Gotti, que operaba en Queens, con el cuartel general en el club privado llamado Birmingham and Fish Club. Algunos de los informantes del FBI estaban cerca de uno de los tenientes de Gotti, un hombre llamado Angelo Ruggerio. Conocida en las calles como la pandilla más viciosa de la familia Gambino, los agentes creyeron haber encontrado el eslabón débil en el grupo de Gotti. Lo hicimos porque tenía un teniente llamado Angelo Ruggerio, quien dirigía las operaciones diarias de Gotti y su equipo. Angelo era un blanco llamativo porque era muy activo, estaba involucrado en muchas actividades. Además, era un gran hablador. Le gustaba hablar de más y era un charlatán. Mao estableció equipos de vigilancia para identificar, grabar y registrar a cada persona que entrara al Club Bergin. Los agentes supieron que John Gotti y su equipo hacían dinero para la familia a través de secuestros, robos de autos, extorsión y operaciones ilegales de juegos de azar. Los agentes supieron por los informantes que Ruggerio hablaba de negocios en el teléfono de su hija. Él pensaba que la línea a nombre de ella estaba libre de intervención del FBI. El permiso para interceptar un teléfono privado es moderado. Los agentes deben convencer a un juez federal de que el blanco se ha involucrado en actividades delictivas y que es posible que la grabación genere más evidencia. Si las conversaciones no son de carácter delictivo, el dispositivo debe ser desactivado. Las declaraciones del informante bastaron para convencer al juez a finales del 81 de que el teléfono de la hija de Ruggerio debía ser interceptado. El escuadrón de Mao encontró una forma de infiltrarse en la familia Gambino. Las grabaciones del teléfono de Ruggerio demostraron ser una de las grabaciones más exitosas en la historia del FBI. Las conversaciones escuchadas por el FBI fueron abrumadoras. Pero los agentes se dieron cuenta de que Ruggerio también tenía reuniones en su casa con miembros de Gambino. Mao y su escuadrón tenían evidencia suficiente para justificar el colocar un micrófono en la casa de Ruggerio. Los agentes se metieron e instalaron el micrófono en su comedor y se fueron sin dejar rastro. El éxito de la mafia siempre ha residido en su capacidad de estar un paso adelante de la ley. Lo que Mao y su escuadrón no sabían era que Gambino le pagaba a un oficial de alto rango de la agencia. Aunque el topo no sabía detalles específicos, filtró información a los miembros de la familia sobre las investigaciones en curso y las operaciones de vigilancia electrónica. Ruggerio se volvió paranoico al saber que intervinieron su casa. Buscó por toda la casa, pero no encontró nada. No satisfecho, llamó a un profesional para hacer una búsqueda exhaustiva o rastreo de micrófonos.
Hola, necesito que revisen mi casa, por favor. Ruggiero ordenó la limpieza por el teléfono intervenido. Cuando el FBI escuchó la conversación, sabían que tenían un problema. 2345 calle Richmond. Hay un problema. Llamó a un inspector. Se desactivó de inmediato la intervención del teléfono para evitar la detección. Todo lo que hicimos se perderá. De ser descubierto, destruiría semanas de trabajo y enviaría al escuadrón de vuelta al principio. Y no había nadie tan conversador como Ruggiero. Alguien estuvo aquí. Bien. El inspector llegó con el equipo de detección electrónica más avanzado para el momento. Después de 2 días de registrar toda la casa, estaba listo para informar de sus hallazgos a Ruggiero. 2 días después de la búsqueda de micrófonos en la casa, los agentes arrestaron al hombre que realizó la revisión. Lo que descubrieron fue muy impactante. Le cobró a Ruggiero miles de dólares por su servicio, pero ninguno de sus equipos de detección funcionó. Estafó a la mafia. Por fortuna, le había dicho a Ruggiero que su casa estaba limpia. Fue un golpe de suerte para el FBI. No solo no descubrieron los micrófonos, ahora Ruggiero podía hablar sin inconvenientes en su casa. Y lo hizo sin preocuparse, directo a los micrófonos del FBI. Lentamente, el FBI se acercaba a los altos mandos de la familia Gambino. Para los agentes, las conversaciones valían oro. Cuando Ruggiero se reunió con sus compañeros, el FBI se enteró de una operación importante de tráfico de heroína dirigida por Ruggiero y el hermano menor de John Gotti, Eugene. Durante un periodo de 6 meses, Angelo y Eugene Gotti distribuyeron más de 50 kilos de heroína solo en Nueva York. El FBI tenía hasta el último detalle grabado. Había una regla dentro de la mafia. El tráfico de drogas estaba prohibido. El castigo por ser atrapado era la ejecución. Sin apelación y sin juicio. Ruggiero no tenía el permiso del jefe para manejar las drogas y sabía las consecuencias. Cualquiera de nuestros amigos que sean atrapados por drogas o que escucharan algo sobre drogas eran asesinados. No hay reuniones de negocios, nada. Los matarían. El gobierno sintió que tenía un caso sólido contra Ruggiero y Eugene Gotti. En septiembre de 1983 fueron acusados de dirigir una red importante de distribución de heroína y obstrucción de la justicia. Aunque todos los acusados pertenecían al grupo de John Gotti, no mencionaron su nombre en las conversaciones grabadas. Pero con la acusación, Castellano descubriría pronto que los hombres de Gotti estaban traficando droga. El descubrimiento de la operación con la heroína no fue la única información valiosa que descubrieron los agentes. Justo antes de su acusación de heroína, Ruggiero se reuniría con otros soldados y hablaría sobre cómo él y John Gotti irían a la casa de Castellano todos los domingos a una reunión. Les daría un resumen de lo sucedido en la casa de Paul. El papá esto, el papá aquello, se enojó con aquel. Todo lo que sucedía en la familia lo sabíamos por Angelo. Al día siguiente llegarían otros soldados y Angelo contaría todo de nuevo. Descubrimos todo lo que pasaba en la familia Gambino gracias a Angelo Ruggiero, John Gotti y Paul Castellano. Basados en el micrófono de Ruggiero, los agentes tenían una posible causa para intervenir la casa del jefe de Gambino, Paul Castellano. Entrar en la casa de Castellano requirió una planificación detallada y una ejecución metódica. Los agentes lograron entrar en la casa y colocar los micrófonos. Poco después comenzaron a grabar las conversaciones que implicaban a Paul Castellano como el jefe de la familia Gambino, el hombre que supervisó una gran cantidad de fraudes que les cuesta a los contribuyentes millones de dólares cada año. Castellano se reuniría con sus capitanes de confianza para hablar sobre negocios. El FBI identificó a uno de esos capitanes como Sammy el Toro.
Como su apodo insinuaba, el Toro era fuerte y agresivo. Era boxeador y un físico-culturista. También era el principal sicario de la familia. Gravano generó su dinero para la familia en la industria de la construcción. Era un experto en varias actividades criminales, pero su mejor habilidad era el asesinato. Mientras el FBI continuó investigando a los capitanes de la familia como John Gotti y Sammy el Toro, sus miradas seguían fijas en el jefe. En 1985, 2 años después de que Ruggiero fuera acusado, Paul Castellano fue arrestado y acusado junto con los otros jefes de la familia de Nueva York de docenas de extorsiones federales y conspiración. En libertad bajo fianza, Castellano siguió dirigiendo a la familia, aunque parecía estar concentrado en cómo vencer el caso del gobierno en su contra. John Gotti también enfrentaba sus propios problemas legales. Una investigación independiente liderada por la Fiscalía de los Estados Unidos condujo a la acusación de Gotti y su mentor, el jefe Neil Delacroce, por varios cargos de extorsión. Delacroce y Gotti fueron liberados bajo fianza, permitiéndoles continuar con sus operaciones criminales. Meses después, Delacroce estaba muriendo de cáncer. Había micrófonos en su habitación. Gotti y Ruggiero lo visitaron y el FBI estaba escuchando. Grabaron a Gotti hablando de sus temores de que Castellano podría matarlos a él y a Ruggiero por haber sido descubiertos hablando de sus tratos con drogas y por llevar al FBI a la casa de Castellano. El jefe quería escuchar las cintas del FBI. Delacroce le prometió a Gotti que haría cualquier cosa en su poder para protegerlo. La lealtad de Delacroce hacia Gotti estaba causando una ruptura en la familia. Estaba evadiendo al jefe, rehusándose de entregar las cintas a Castellano. La familia Gambino se estaba dividiendo. A principios de diciembre de 1985, Neil Delacroce, el segundo al mando de la familia Gambino, muere de cáncer en su hogar. El 16 de diciembre, 2 semanas después de la muerte de Delacroce, Castellano y su nuevo lugarteniente, Tommy Bilotti, se detienen en un restaurante lujoso en el centro de Manhattan para cenar con algunos socios. Al salir del automóvil, varios hombres se les acercaron y comenzaron a disparar. Castellano y Bilotti no vieron a los atacantes. Fueron asesinados al instante. Cuando asesinan al jefe de una familia, el FBI piensa que la persona responsable es la que suele dar un paso al frente y asume el liderazgo de la familia. Era tradición de la mafia rendir homenaje al nuevo jefe, mostrarle respeto. 2 semanas después del asesinato, los agentes vieron a varios miembros de alto nivel de la familia Gambino entrar en el club Bergin Holland Fish. Se estaban reuniendo con John Gotti. El agente Mau y su escuadrón tendrían que planear de nuevo el ataque a los altos mandos de Gambino. John Gotti era el nuevo jefe de la familia. Los agentes reconstruyeron su historial criminal y rastrearon su ascenso al poder. John Gotti se convirtió en un asociado de la familia Gambino alrededor de 1970. Impresionó al jefe en 1973 al matar al hombre que secuestró y asesinó a un pariente de Carlos Gambino. Gotti cumplió 2 años de prisión antes de su libertad condicional. Al ser liberado, ganó el respeto dentro de la familia. Comenzó a ganar una gran cantidad de dinero para la familia a través de préstamos y juegos de azar. No, de nuevo. Lo siento. Perdiste. En su vecindario se convirtió en una especie de héroe.
organizando grandes fiestas del 4 de julio cada año con fuegos artificiales. El agente especial George Gabriel fue asignado al escuadrón de Mao en 1985. Rápidamente se convirtió en un experto en John Gotti. Se encargó de las ancianas que lo necesitaban. Si tenía dinero en el bolsillo, lo daba. De cierta forma era un Robin Hood en su vecindario. Así era su forma de actuar. Pero, ¿de dónde sacaba el dinero? Matando, robando, manipulando, sobornando, controlando negocios que a fin de cuentas eran ilegales. Además, si a alguien no le gustaba, si no estaba del lado de John, lo mataba. No tenía ninguna piedad, lo mataba. No había forma de evitarlo. Ahora Gotti era el rey. Estaba al mando de una red criminal multimillonaria, hecha de estafas que no sabía que existían. Tenía mucho que aprender. Con los micrófonos y la vigilancia, el agente especial Gabriel y el resto del escuadrón del FBI aprendieron con él. John Gotti se hizo cargo de la familia y tuvo que aprender cuáles eran los negocios. Y a medida que los conocía, nosotros también. ¿Quién poseía qué industrias? ¿Quién estaba recabando qué dinero? Les pedía a los capitanes que le dieran una lista de todos los soldados y sus equipos para así saber quién está en su familia y cuántos. Gotti era el jefe, pero todavía tenía problemas legales. 6 meses después de convertirse en el jefe, fue enviado a la cárcel a la espera de un juicio por apuestas y estafa. Pero la cárcel no lo detuvo. Desde su celda, Gotti ordenó un asesinato. Fue en contra de Robert DiBernardo, quien fue un socio cercano de Gotti. El asesinato de DiBernardo fue organizado por Angelo Ruggiero, quien esperaba juicio por la acusación de narcotráfico del 83. Angelo es uno de los pocos que tiene acceso a John en la cárcel, y él le dice que Robert DiBernardo está hablando mal de John a sus espaldas. El jefe ha vuelto. Está diciendo que John no es apto para ser el jefe y que deberían nombrar a alguien más como el jefe. Angelo quiere que suceda porque le debe mucho dinero a Robert DiBernardo y no quiere pagárselo. Estaba revisando estos contratos. Aquí hay algo extraño, ¿sabes? De parte de Gotti, Ruggiero le pidió a Sammy el Toro Gravano que organizara el ataque. ¿Quieres café? Sí, me gustaría un café. Trae un café. El 5 de junio de 1986, DiBernardo se presentó en una reunión en la oficina de construcción de Gravano. Todos lo saludaron como siempre. DiBernardo no debió sospechar nada. Oye, con respecto a los contratos... Le dispararon en la cabeza por detrás. Su cuerpo nunca fue encontrado. El FBI supo de su muerte por los informantes. Los agentes creían que el grupo de Gotti era el responsable del asesinato, pero necesitaban pruebas. En agosto de 1986, 2 meses después del ataque a DiBernardo, Gotti fue a juicio por las acusaciones de apuestas y de préstamos 2 años antes. Pero Gotti no era el objetivo principal en esa acusación. El caso fue armado en un principio para atrapar al terrateniente Neil Delacroce. El caso contra Gotti nunca fue sólido, pero un fiscal ambicioso vio la oportunidad de condenar a un jefe de la mafia. Aunque el caso no involucró al escuadrón de Mao, envió a George Gabriel a observar el juicio. Durante el descanso en el proceso, Gabriel se encontró cara a cara con su adversario. Me presenté, le dije, me llamo George Gabriel, del FBI. Trabajo en el escuadrón de Bruce Mao. Me dijo, dile que estaré en casa en 6 semanas. Voy a ganar esta. Le dije, le daré tu mensaje. Y si lo haces, te felicitaré porque habrá sido un buen trabajo de tu parte. Él dice, bien, espero verte. El 13 de marzo de 1987, Gotti fue absuelto de todos los cargos. George Gabriel cumplió su promesa. Después del veredicto, Gabriel fue al club Bergin Hunt and Fish en Queens, en donde Gotti tenía una fiesta de absolución. Felicitaciones. Te dije que sería el primero en felicitarte. Te lo dije, Estoy mi impresionado. amigo. Te lo dije. Felicitó a Gotti. Para la prensa, el público y los fiscales, John Gotti parecía intocable.
Fuera de prisión, John Gotti reasumió su estatus de celebridad. En la ciudad fue visto en buenos restaurantes y clubes nocturnos, siempre muy bien vestido. Antes era conocido como Don Elegante. Ahora, con su absolución, se ganó el título de Don Teflón. Los cargos le deslizaban. Para los medios fue honrado como el perdedor que se enfrentó al gobierno y lo venció. Pero ahora era el turno de Mao de armar un caso contra Gotti. Me molesta cuando honran a un sujeto como él. Para mí es un ladrón, un criminal, un terrorista. No cree en nuestro gobierno, no cree en votar, ni en las iglesias, ni en las familias. Es un asesino en masa. ¿Cómo puedes honrar a este sujeto o volverlo un modelo a seguir? Es muy molesto para mí. ¡Por el amor de Dios! Para armar un caso en contra de Gotti, Mao tuvo que averiguar en dónde dirigía su negocio. Los micrófonos del FBI colocados en el Club Bergin Hunt and Fish no servían. Desde que se convirtió en jefe, Gotti no pasaba mucho tiempo allí. El escuadrón se respaldó sobre los informantes para averiguar en dónde Gotti realizaba sus reuniones de alto nivel. ¿Dónde se reúne? Le tomó 8 meses, pero a principios de 1988 encontraron la nueva sede de Gotti. Gotti convirtió el Club Revenite en Little Italy en su cuartel general. Fue un gesto simbólico por parte de Gotti. El Revenite era el antiguo club de su mentor, Neil Delacroce. Gotti se reuniría aquí con sus capitanes para dirigir los negocios. Los agentes alquilaron un apartamento al final de la calle Revenite. Se instaló una cámara de largo alcance para registrar a todos los que entraban y salían del club. En febrero de 1988, el FBI obtuvo la aprobación de la corte para colocar micrófonos en el Revenite. Con 30 o 40 personas en la habitación, era difícil descifrar las conversaciones. Porque siempre había cintas de ruidos blancos reproduciéndose en el club. Escuchar las conversaciones con eso era imposible. Pero el FBI tenía que tener las órdenes de John Gotti grabadas para acusarlo de dirigir la familia Gambino. Hasta ahora, los micrófonos en el Revenite no han generado mucha evidencia. Gotti siempre sospechó que estaba siendo escuchado por el FBI y encontró la forma de evitar que lo escucharan. No, espera. John Gotti era conocido porque siempre hablaba mientras caminaba. Cuando tenía que discutir sobre algo secreto con esa persona, no todos los negocios eran conocidos por toda la mafia. A veces, cuando un capitán tenía que hablar con su jefe, John Gotti tomaba a esa persona e irían afuera. Al salir, estaban evitando la posibilidad de ser escuchados. Sin importar lo que hicieran los agentes, parecía que la mafia anticipaba sus movimientos, a veces incluso los provocaban. ¡Hey! ¿Están ahí? Cuando estaba en la camioneta afuera del Revenite, golpeaban cada camioneta en la calle y susurraban: "Sabemos que están allí". Siempre me enojaba. Haces lo posible por no hacerlo, pero pasa. Y debes soportarlo. John Gotti ordenó otros ataques lejos del alcance de los micrófonos del FBI. Esta vez fue Louis Melito, un soldado de Gambino cuya lealtad hacia Gotti era sospechosa. Gotti sintió que Melito era una amenaza para la familia, dado que Melito fue un socio cercano de Paul Castellano y de Tommy Bilotti. Sammy el Toro aceptó en supervisar el ataque. Él tampoco encontró uso para Melito. Sammy sentía que estaba intentando entrar a la industria de la construcción. Le dispararon a Melito bajo la supervisión de Gravano. Sacaron su cuerpo y nunca lo encontraron. El FBI supo del ataque a través de los rumores de los informantes. Pero de nuevo no había evidencia sólida sobre Gotti para arrestarlo. Gotti estaba ordenando asesinatos justo enfrente del FBI.
El juego del gato y el ratón aumentó y también lo hizo la presión sobre el FBI para evitar que ordenen más asesinatos. Mao sabía que estaba pasando algo por alto. Gotti debe estar hablando, pero el FBI no sabía en dónde. En diciembre de 1988, Bruce Mao decidió que era hora de cortar la grabación y reagruparse. Fue un momento muy frustrante porque sabíamos que estábamos cerca. Teníamos a estos sujetos en video, los veíamos entrar y salir, vimos las caminatas en la calle, estábamos muy cerca, pero muy lejos de alcanzar nuestros objetivos. Se apagaron los micrófonos, pero el escuadrón de Gambino del FBI no se rindió. Establecieron un nuevo informante que les contó que a veces Gotti estaba en una conversación intensa con uno de sus hombres en el Revenite. Luego de pronto dejarían la mesa e irían por un pasillo detrás del club. Por lo general desaparecían unos 10 o 15 minutos. Las reuniones en el pasillo eran sin duda incriminatorias. Y en un pasillo silencioso, los micrófonos del FBI podían captar las conversaciones. El escuadrón de inmediato aprovechó la oportunidad. En octubre del 89, colocaron micrófonos en el pasillo. Grabaron la reunión de Gotti con varios miembros de la familia Gambino. El micrófono generó pruebas contra Gotti, pero no la evidencia que necesitaban para encerrarlo de por vida. Gotti tenía que reunirse con sus hombres en otro lugar dentro del edificio. Un lugar donde se sintiera a salvo y seguro. Son $50,000. De acuerdo. En otoño del 89, los agentes supieron de los informantes sobre otra ubicación dentro del edificio que Gotti visitaba. Nettie Cirelli era viuda. Su esposo Michael fue el portero del Club Revenite. Cuando murió, ella permaneció en el apartamento que compartían a 2 pisos arriba del club. Se creía que Gotti usó el apartamento de la señora Cirelli para hablar sobre negocios familiares. Entrar en el apartamento de la señora Cirelli sin ser detectados iba a ser un problema, no salía mucho. Cuando el Escuadrón de Operaciones Especiales del FBI trató de encontrar la manera de entrar, los agentes descubrieron que la señora Cirelli dejaría la ciudad en las vacaciones de Acción de Gracias. Era la oportunidad que habían estado esperando. Los agentes se pusieron a trabajar. Entraron en el apartamento en medio de la noche y colocaron los micrófonos. El 30 de noviembre de 1989, la primera conversación grabada en el apartamento de la señora Cirelli se escuchó de forma clara. Todos los participantes hablaron sin trabas. Hablaron sin inconvenientes, sin usar códigos ni palabras ni lenguajes de señas como solían hacer cuando sospechaban de un micrófono. Durante semanas, los agentes escucharon las conversaciones del apartamento. El 12 de diciembre de 1989 obtuvieron la mayor revelación que podrían haber esperado. Ese día, Gotti y su lugarteniente Frank Lacacho estaban en el apartamento. En una conversación sin sentido, Gotti dejó una pista que luego lo perjudicaría. Explicó las estafas de los sindicatos y otros crímenes. Habló sobre ordenar los asesinatos de varias personas. Los agentes que esa noche vigilaban a Gotti apenas podían creer lo que escuchaban. Lo más impactante para los agentes fue lo que escucharon decir de Gotti sobre Sammy Gravano. Durante más de una hora, Gotti dijo barbaridades de Sammy.
Dijo que Gravano se estaba volviendo codicioso, tomando demasiado de las ganancias del negocio de construcción. Se estaba volviendo muy activo en la familia, no respetaba la autoridad de Gotti. Gotti indicó que los 2 asesinatos que había ordenado eran el resultado de Sammy protegiendo sus propios intereses. Según Gotti, Sammy lo engañó para que asesinara a Di Bernardo y a Melito. Fue una conversación importante porque durante este largo discurso, John confesó 2 asesinatos. Confesó haber ordenado el ataque a Robert Di Bernardo y el ataque a Louis Melito, ambos ante la insistencia de Gravano de asesinarlos. También habló sobre un tercer sujeto llamado Louis Di Bono, a quien iba a asesinar otro compañero de Sammy. John también detalló su control sobre los diferentes sindicatos. También detalló cuánto dinero ganaba en esas actividades ilegales. Era nuestra evidencia definitiva, era la mejor cinta de toda la vigilancia electrónica. Está tardando demasiado. Luego de grabar un par de conversaciones más, el micrófono del apartamento se apagó en mayo de 1990. Para el escuadrón Gambino de Mao, todos los años de paciencia al fin dieron sus frutos. Tenían la mejor evidencia que podían imaginar y fue el propio John Gotti. Durante los próximos meses, los agentes prepararon su caso en contra de Gotti. El caso contra los altos mandos de la familia Gambino, que comenzó una década antes, estaba por llegar a su fin. El 12 de diciembre de 1990, exactamente un año después de la conversación de Gotti, el agente especial George Gabriel y otros 2 se dirigieron al Club Revenite. Su propósito era arrestar a John Gotti, a Sammy Gravano y a Frank Lacacho. Los oficiales de refuerzo estaban detrás, o eso pensaba Gabriel. Cuando entré al club para arrestarlos, ellos ordenaron un café. Mi compañero, uno de los oficiales y yo ingresamos al club antes que el resto del equipo de arresto. Ingresamos 1 minuto antes que todos. Así que nos encontramos en el clásico "te tenemos rodeado" y miramos detrás de nosotros y no había nadie allí. Pero no fue un problema. Todos cumplieron con lo que pedimos. E incluso John o Sammy preguntaron si podían tomar su taza de café. Dije que sí, adelante. Tenemos mucho tiempo antes de irnos. En su camino a ser procesado, Gotti le preguntó al agente Gabriel sobre qué se le acusaba. Gabriel revisó la lista y le contó a Gotti de las conversaciones grabadas, sobre todo la del pasillo y del apartamento. Ante eso, Gotti no dijo nada. Días después, en una audiencia preliminar, los 3 acusados escucharon parte de las cintas del FBI. Reprodujeron una parte de la conversación del 12 de diciembre. Sammy Gravano escuchó a Gotti hablando mal de él. Por primera vez en su vida, John Gotti estaba avergonzado. No podía creer lo que estaba sucediendo. Sammy estaba más rojo que un tomate de la furia. Y seguían mirándose el uno al otro como, ¿qué está sucediendo aquí? Pero esa cinta sembró la idea en la mente de Gravano de que él y John Gotti no podían coexistir. Uno tendría que matar al otro si alguna vez salían de prisión. Después de escuchar la grabación, Gravano se dio cuenta de que la defensa de Gotti sería culparlo por los asesinatos. Gravano sabía que sería víctima de una trampa. El 8 de noviembre de 1991, Gravano decidió cooperar con el FBI y contarles todo lo que sabía sobre la familia Gambino. Completó todos los detalles que faltaban en las grabaciones sobre cómo él y Gotti cometieron los crímenes en nombre de la familia Gambino y se mantuvieron un paso adelante de las fuerzas de la ley. Gravano preparó los pagos del jurado y de un oficial de alto mando que había estado suministrando información clasificada a Gotti. Los miembros del jurado y el oficial corrupto fueron acusados y enviados a prisión. Gabriel al fin descubrió por qué Gotti pudo evitar con éxito los juicios. Presumía delante de todos. Le gané al gobierno, no tienen nada contra mí. La verdad es que compró al jurado. Sammy Gravano le pagó a un miembro del jurado $60,000 para abandonar el caso. Y así fue como ganó su caso. La pregunta que más necesitaba una respuesta era sobre el asesinato de Castellano. Gracias a Gravano, el FBI descubrió la verdad. Se sembró la idea del asesinato de Castellano cuando Angelo Ruggiero y Eugene Gotti fueron acusados de distribución de heroína en 1983.
La operación prohibida ya no podía ser silenciada por el jefe. Castellano descubrió que el caso del gobierno se basó en las grabaciones del FBI de Ruggerio. Castellano estaba furioso. Él mismo quería escuchar las cintas. Los eventos comenzaron a acumularse. En 1984, la defensa obtuvo las cintas y por primera vez todos escucharon a Angelo hablando sobre el tráfico de heroína, el uso de la casa de Castellano, reuniones de comisiones y demás. Por lo que, en 1984, Castellano, como jefe de la familia, le pidió a Ruggerio una copia de las cintas. La tensión entre Gotti y Castellano fue controlada por De la Croce. Cuando De la Croce murió, las barreras se derrumbaron. ¿Cómo marcha el negocio? ¿Bien? Días después de la muerte de la Croce, Castellano llamó a sus capitanes a una reunión. Tommy Bilotti reemplazaría a De la Croce como lugarteniente. Más alarmante, Castellano declaró que el grupo de Gotti se disolvería. Sus hombres irían a otros grupos. Al fin, Castellano había escuchado las cintas de Ruggerio. Le dieron al gobierno un caso tan bueno que después del juicio probablemente no quedaría nada del grupo de Gotti. Gotti estaba furioso y sabía que él era un blanco. Tiene que haber seguridad. Hubo quejas entre los miembros de que Castellano estaba preocupado por sus problemas legales y no estaba prestando atención a la familia. Algunos pensaron que estaba guardando mucho dinero para sí mismo y no repartiéndolo entre los soldados y los capitanes. Gotti comenzó a tomar el control. Hizo que Angelo Ruggerio les hablara a 3 de las 4 familias. Quería saber si harían la vista gorda si algo le llegara a pasar a Castellano. Las familias dijeron que no interferirían. Gotti escogió con precaución a algunos soldados para el ataque. Hubo un miembro en particular de Gambino cuyo apoyo sería vital para que el ataque tuviera éxito. Ruggerio fue enviado a preguntarle a Sammy Gravano si participaría en el asesinato de Castellano. Gravano aceptó. Estaba al tanto de la división dentro de la familia. También sabía que John Gotti era lo bastante poderoso para lograr asesinar al jefe. Cuando las otras familias acordaron mantenerse al margen, Sammy sabía que la mejor jugada era apoyar a Gotti. Gotti armó un equipo de 5 miembros de la familia Gambino para planear el asesinato de Castellano. Se hicieron llamar el Puño de los 5. Atacar al jefe de la familia más grande de la mafia fue una labor memorable. El Puño tendría que ubicar a Castellano lejos de sus seguidores. Y sabían que Castellano estaba bajo constante vigilancia de la ley. El ataque debe ser en algún lugar en donde el FBI no pueda seguirlo. Su mejor oportunidad llegó en diciembre de 1985. Castellano les pidió a 5 de sus capitanes que se reunieran con él para cenar en Spark Steakhouse en Manhattan. Pero uno de los capitanes era miembro del Puño. La noche antes del ataque, el Puño se reunió en una oficina de construcción usada por Gravano. Contrataron a 4 asesinos, 2 para Castellano y 2 para su chofer y segundo al mando Tommy Bilotti. Los asesinatos fueron planeados con detalle. El 16 de diciembre el equipo se reunió en un parque a 2 kilómetros de Sparks. Los 4 asesinos vestían igual, un sombrero negro y un abrigo claro. Si los testigos los veían, lo más probable era que los recordaran por lo que llevaban en vez de sus rostros. Los 2 primeros asesinos debían esperar afuera de Sparks. Angelo Ruggerio fue uno de los 4 refuerzos que bloquearía todas las vías de escape.
Gotti y Gravano observaban desde la calle en su auto estacionado, listos para disparar de ser necesario. Si algo salía mal, si fallaba en la calle, debían entrar en Sparks disparando hasta asesinar a Castellano y a Bilotti. Sin importar quién se interpusiera, Castellano y Bilotti debían morir. Era de noche cuando Gotti y Gravano se dirigieron hacia Sparks Steakhouse. Los asesinos estaban en posición. Gotti y Gravano encontraron una posición estratégica, un puesto de estacionamiento en una intersección en la calle del restaurante. Esperaron en el auto. Castellano llegó tarde. Tal vez le avisaron sobre la conspiración en su contra. A mitad de una conversación con Gotti, Gravano miró hacia su izquierda y se asustó por lo que vio. Era un auto negro con Bilotti al volante y Castellano a su lado. Por un instante Gravano y Gotti pensaron que los verían. Pero la luz cambió y el auto avanzó. Están en un auto negro. Gravano avisó por radio. Era el momento. Cuando Bilotti detuvo el auto en la acera, los asesinos avanzaron. Paul Castellano y Tommy Bilotti yacían fuera del auto, cada uno con 6 disparos. Según Gravano, Gotti se alivió al ver los cuerpos tumbados en el pavimento mientras pasaban. Tenían que asegurarse de que Castellano estaba muerto. El recuento detallado de Gravano puso fin a la especulación. Como parte de su acuerdo, Gravano testificó en contra de su antiguo jefe. Reconoció su papel en 19 asesinatos de la mafia. Sirvió 5 años en prisión e ingresó al programa de protección de testigos. El 2 de abril de 1991, John Gotti fue declarado culpable de 5 asesinatos, incluidos los de Paul Castellano y Tommy Bilotti. También fue declarado culpable de otros crímenes como obstrucción a la justicia y crimen organizado. Incluyeron el soborno de un oficial, la manipulación de jurados, juegos de azar, apuestas, evasión de impuestos e intento de asesinato. John Gotti viviría su vida en una prisión federal, despojado de su público, sus trajes costosos y de su estilo extravagante. Murió en un hospital de la prisión el 10 de junio de 2002. Las medidas del FBI en el crimen organizado están funcionando. Louis Shillito, líder de la agencia de Nueva York, es optimista sobre el futuro de Nueva York. Hoy las personas pueden construir un edificio en Nueva York sin ser extorsionados por la familia de la Cosa Nostra. Creo que pueden recoger la basura de un restaurante de Nueva York sin ser amenazados, si no la recoge un recolector en particular. Las personas hoy pueden competir en el mercado de pescado de Fulton, sin la necesidad de pagar a una de las familias criminales de Nueva York. Así que hemos avanzado, sin duda. Creo que aún queda mucho por hacer, pero creo que en general las personas de Nueva York están comenzando a sentir los efectos del esfuerzo. La batalla continúa en Nueva York. Las familias de la mafia continúan saqueando y siguen matando. Pero gracias a los esfuerzos continuos del FBI, las personas de Nueva York comienzan a sentir alivio a medida de que más y más mafiosos como John Gotti son sacados de las calles.